Listo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado. Y el día de hoy, como parte del diplomado especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, tengo el honor de presentarles al doctor Roberto Cabrera Suárez. El doctor Roberto Cabrera Suárez es doctor en Derecho, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha de España y además tiene un máster en Derechos Humanos. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca del proceso el proceso de acción popular, siendo esta la 10ª clase del diplomado en curso. Muchas gracias, doctor. ¿Puede dar inicio? Muchas gracias, doctora Jocelyn. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al portal jurídico El Diario del Abogado y también al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca por permitirme compartir este espacio de, de diálogo con cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente por darme el honor de, de poder señalar algunas puntualidades acerca de la acción popular. Para ello voy a compartir mi pantalla, si me permiten, por favor, la opción. Sí, claro, doctor. Claro. Ok, excelente. Voy a compartir entonces. Listo, me confirma si le aparece Perfecto, sí, bien. ya, Ya, listo, doctor. muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla, a efectos de que podamos eh, guiarnos un poco con lo que queremos desarrollar en esta noche. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, sin duda alguna, es el ámbito de evolución de la acción popular. ¿Sí? Es lo primero que tendríamos que nosotros valorar. Y el ámbito de evolución de la acción popular es fundamental, es muy, muy importante. Eh, Sobre todo por el sentido de que la legislación anterior, la ley del proceso de la acción popular, allá por el año 90, antes de que entre en vigencia el Código Procesal Constitucional y luego el nuevo Código Procesal Constitucional, permitía el control previo de constitucionalidad de los reglamentos y de las normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expedía el poder ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y además personas de derecho público, ¿no? Y ahí se regulaba la procedencia contra normas aprobadas pero no publicadas, ¿no? O sea, hubo un momento en nuestro país que existió la posibilidad de que se establezca un constructo de materialización de control previo de constitucionalidad que ahora mismo nosotros no tenemos, ¿no? Y lo digo porque a mí, en lo particular, me parece fundamental reconocer de que hubo la opción de contar con un control previo de constitucionalidad, que es tan importante, sobre todo para salvaguardar la supremacía constitucional, como ocurre en Chile, como ocurre en Colombia, como ocurre en México. Pero bueno, ya no es así, ¿sí? Ya no es así, eso cambió, eso se fue perdiendo, ¿sí? Se fue dejando de lado. Y hoy la acción popular procede solo contra normas de menor jerarquía que contravienen la Constitución, que contravienen las leyes, que son expedidas, bueno, por cualquier autoridad, ya sea el Ejecutivo, eh, ya sean los gobiernos regionales, ya sean los gobiernos locales, etc. Ahora, es importante también señalar algunos aspectos de orden, ¿no? Hoy, la acción popular se encuentra en nuestra Constitución, regulada en en el inciso quinto del artículo 200 de la Constitución, y consiste, pues, en esa facultad de acudir al órgano jurisdiccional a efectos de que se aclare la inconstitucionalidad o la ilegalidad
de reglamentos, de normas administrativas, de resoluciones de carácter general, o sea, de normas infralegales, que tienen un rango infralegal, decretos, resoluciones, etcétera, independientemente de cuál sea la autoridad. Y la legitimidad activa para interponer la demanda es una legitimidad amplia, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, que tiene una legitimidad activa restringida. La acción popular tiene una legitimidad activa restringida, amplia, perdón. Cualquier persona puede interponer una acción popular. Y eso es algo que tenemos que señalar. Entonces, estamos frente a un proceso de orden jurisdiccional que se dirige al control constitucional, pero también al control legal de normas de carácter reglamentario, de normas de carácter administrativo, que son contrarios a la Constitución y la ley. Y nosotros podemos apreciar que existen un doble carácter en los procesos de acción popular. Un carácter o una dimensión objetiva y un carácter o dimensión subjetiva. En el ámbito de la dimensión objetiva, pues encontramos lo que mencionábamos al inicio, una defensa de de la supremacía constitucional y, por otro lado, respecto al ámbito subjetivo, la protección de los derechos constitucionales. Citando a Sagrebelsky, esto es especial en el proceso de acción popular, porque cuando se mezclan tanto las dimensiones subjetivas y objetivas, pues estas mezclas se hacen necesarias todas las veces en que la tutela primaria de uno de los dos intereses, ya sea el subjetivo o el objetivo, comparte el abandono o la violación del otro. Por lo tanto, los procesos de acción popular tienen esta doble dimensión y ello contribuye de manera importante, de manera bastante relevante en la posibilidad de que la participación ciudadana se haga presente para controlar la constitucionalidad. No de normas legales, pero sí de normas infralegales conforme lo ha desarrollado el legislador, ¿no? O el constituyente. Ahora, cuando hablamos de reglamentos, bien sabemos que hacemos alusión a este conjunto de reglas, pues que rigen una actividad, que vienen dados, ¿no? Dados otorgados por la facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria es una potestad del Ejecutivo. La facultad de legislación es del legislativo, pero la facultad reglamentaria es del ejecutivo. Toda ley tiene su reglamento y los reglamentos no nacen del legislativo. Y el poder ejecutivo, en esa facultad reglamentaria de leyes, tiene una potestad en diferentes niveles, en diferentes jerarquías, gobierno central, gobiernos regionales, ministerios, etc. Entonces, hay una infinidad de reglamentos en todas las áreas, lo cual hace mucho más frondoso nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, es por ello que la legitimidad activa de control, permitiendo que cualquier persona pueda interponer acción popular, es acorde a ese contexto de frondosidad del ordenamiento jurídico. Y cuando nos referimos a las normas administrativas, pues también nos encontramos ante dispositivos normativos que actúan como reglas, que actúan como criterios que van a regir esas relaciones jurídicas de la administración pública. A eso nos referimos con normas administrativas. Son pautas que van a establecer determinados límites en cuanto al ejercicio de ciertas potestades por parte de las entidades y funcionarios. Y cuando hablamos de resoluciones de carácter general, pues estos vienen a ser eh, actos, vienen a ser decisiones que son emitidas, ¿no? Por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones. Y respecto a las resoluciones de carácter general, se considera que por constatación en la realidad y no por coherencia conceptual, ¿no? Esta alusión a las resoluciones más bien debería estar referida a los decretos, ¿no? Porque en rigor son estas las disposiciones de carácter general. Las resoluciones son más bien preceptos con efectos individuales o por lo menos individualizados, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros consideramos de que el, el constituyente debió
establecer una aclaración o al menos un detalle, ¿no? Porque todos los decretos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico tienen una naturaleza infralegal, a excepción de los decretos de urgencia y los decretos legislativos, que son potestad de legislación del Ejecutivo, en el caso de los decretos de urgencia, y en el caso de los decretos legislativos, una facultad que se ejerce para legislar, pero autoritativamente por el Parlamento. Sin autorización del Parlamento, el Ejecutivo no legisla. Entonces, bajo esta idea, esta potestad reglamentaria de la administración, pues tenemos que se posee un fundamento constitucional, por tanto, no es necesario que cada ley indique al Ejecutivo su competencia para reglamentarla. Esto ya está sobreentendido. Y es unilateral además, porque el Poder Ejecutivo eh, puede emitir un reglamento sin que nadie se lo solicite, sin que nadie se lo indique. Entonces, emana siempre de un órgano actuando en función administrativa. Y es por eso que además de ello posee naturaleza normativa, o sea, efectos generales, nótese, impersonales. Y ello puede ser incluso hacia el interior de la administración, ¿no? Como son los reglamentos en materia presupuestal, ¿no? Que emite el MEF. O externos, como son los que están dirigidos a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque a mí me parece fundamental esclarecer a qué tipo de normas nos estamos refiriendo y a qué subespecies de las normas reglamentarias también. Porque si tomamos como punto de referencia al reglamento como la norma a controlar, pues hay que tener en cuenta que hay subespecies en función del organismo, en función del órgano que lo emite, ¿no? Y, y bueno, son situaciones que se derivan en mayor o menor medida del nivel de la descentralización del Poder Ejecutivo. Entonces, hay reglamentos, pues ahí tenemos reglamentos nacionales que son aprobados por el Ejecutivo, ¿no? Donde los ministerios, los órganos descentralizados, los órganos desconcentrados, eh, las direcciones nacionales, las direcciones generales, ¿no? Los organismos públicos descentralizados, ¿no? Tienen o emiten sus reglamentos. Y hay reglamentos que provienen de organismos autónomos también, como la SBS, como el Banco Central, como la misma Contraloría. Y, por otro lado, también existen reglamentos que son emitidos por gobiernos regionales y locales, ¿no? A través de un decreto de alcaldía, por ejemplo. Y también hay grados de jerarquía, ¿no? O sea, tenemos reglamentos nacionales que van a predominar sobre reglamentos aprobados por el ministerio y respecto a lo que apruebe una dirección general de un ministerio y sobre lo que apruebe un organismo público descentralizado. ¿Mm? Entonces, ese control de los decretos, de los reglamentos, de las normas administrativas, no solo debe hacerse en relación con la Constitución y la ley, ¿no? Sino también con las sentencias que ha ido emitiendo el máximo intérprete de la Constitución, en la medida que éstas, pues hayan estimado o desestimado la inconstitucionalidad de una ley. Y esto implicaría, pues, que, por ejemplo, ¿no? Esa facultad que existe para ordenar a los jueces la suspensión de trámites en los procesos de acción popular cuando se sustentan en normas respecto a las que se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad, de que hablaremos más adelante sobre eso. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta esas dimensiones o esas características referentes a los tipos de normas, ¿no? Ahora, el, el proceso de acción popular es un proceso que tiene un fundamento objetivo, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello?
Aquí hay un juicio de compatibilidad, y es un juicio de compatibilidad de naturaleza abstracta. No hablamos de un derecho concreto, no hacemos un juicio de ponderación, ¿no? Entre dignidad, perdón, entre libertad de expresión y privacidad, no es un juicio de ponderación, estamos hablando de un juicio de compatibilidad abstracta. ¿Entre qué? Entre dos fuentes de distinta jerarquía, la Constitución y una norma que no se encuentra, ni siquiera es legal, sino más bien infralegal, o una norma legal frente a una norma infralegal. Entonces, claro, eso es lo más importante, esa naturaleza o ese corazón objetivo. Y como lo hemos desarrollado, también tiene una dimensión subjetiva, donde obviamente se protegen derechos constitucionales, que se van a ver afectados porque una norma está contraviniendo un principio constitucional o un mandato constitucional que tiene un sustento vinculado a un derecho fundamental o a un objetivo institucional por parte del Estado. Y eso reduce la eficacia. ¿Mm? Bien. Entonces, ya comentando algunos otros aspectos, ¿no? Hay que tener en cuenta los tipos de infracción también, a propósito, ¿no? Y la Constitución no señala mucho sobre el tema, pues se ha limitado a establecer que el proceso de acción popular procede ante una infracción de la Constitución o de una ley, ¿no? Claro que el Código Procesal Constitucional estableció que el proceso tenía por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa y eh, que esa infracción puede ser directa, puede ser indirecta, puede ser total o puede ser parcial, ya sea por forma o por fondo. ¿Mm? Entonces, eso nos ha permitido la norma adjetiva de desarrollo constitucional, por lo que es fundamental comprender también las diferencias. ¿Cuándo nos encontramos ante una infracción directa? ¿Cuándo nos encontramos ante una infracción indirecta? Cuando hablamos de infracciones directas, estas se producen pues cuando una norma infralegal contraviene la Constitución. Y en estos casos, la parte demandante debe determinar en su demanda qué disposición constitucional o legal se va a ver afectada por la norma infralegal que le impugna. ¿Mm? Y en contrapartida, hablamos eh, de infracción indirecta cuando cuestionamos la inconstitucionalidad de una norma a fin de explicar que aquello no solo se produce cuando una norma colisiona con el texto constitucional, sino también cuando colisiona con una norma de desarrollo constitucional. O sea, me explico mejor. El control de constitucionalidad de las normas a través del proceso de acción popular no solo se efectúa tomando como parámetro de referencia el texto de la Constitución, porque también se debe tomar en cuenta otras disposiciones. Es más, el Código Procesal también lo señala, porque se indica que, ¿no? Para apreciar la validez de las normas, el Tribunal Constitucional eh, tendrá que considerar las normas constitucionales, las leyes que, que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar la competencia y las atribuciones de los órganos del Estado perdón, el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. Y claro, sí, esa norma hace referencia al TC, ¿no? Pero se trata de un parámetro de interpretación. Y como se trata de un parámetro de interpretación, ¿m? También debe ser observado por los órganos del Poder Judicial, que van a conocer las demandas de acción popular, más aún cuando estas, o a través de estas, se les solicite realizar un control constitucional. Recordemos que el Tribunal Constitucional no conoce acciones populares. ¿M? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta ese factor. Y ahora, también hay que aclarar cuando nos encontramos frente a una infracción, ¿verdad? A una infracción total o parcial, ¿no? Entonces, ya hemos señalado a qué nos referimos por
por directa o indirecta cuando nos encontramos hablando de infracción total o parcial. Y cuando hablamos de infracciones eh, eh, totales o parciales, pues nos referimos a la norma que se impugna. O sea, si vamos a cuestionar una sola parte de ellas o su integridad. Por ejemplo, en el caso de las infracciones parciales, es obligación de la parte demandante precisar de manera clara cuáles son las disposiciones que se cuestionan y respecto de cuáles, ¿no?, se solicita efectuar el control constitucional. Entonces, o es todo o es ciertos articulados. Y respecto a la infracción por la forma o por el fondo, pues esto hace referencia a la colisión entre el contenido normativo de la norma que se impugna y la norma constitucional que es empleada como parámetro de control. O sea, infracción por la forma, mejor dicho, implica analizar si en el proceso de elaboración de la norma se han respetado los procedimientos. Hablamos de normas sobre normas, ¿m? Normas secundarias, que son las más importantes, ¿cierto? Entonces, en efecto, si no se ha cumplido el procedimiento establecido para la aprobación de este dispositivo normativo, pues entonces estamos frente a una infracción por la forma. ¿Mm? Muy bien. Dicho esto, entonces ya tenemos claro el tema de los reglamentos, de las normas administrativas y demás. ¿Cuáles son las causales de procedencia? Ya lo hemos desarrollado, ¿cierto? Vamos a recapitular entonces. Infracciones por el fondo, cuando contravienen la Constitución o el contenido normativo. Por la forma, cuando no han sido expedidas, cuando no han sido publicadas en la forma que la Constitución establece o que la ley establece. Entonces, desde el punto de vista sustantivo, nos damos cuenta que la acción popular, al ser un proceso abstracto, ¿no? Entonces, está altamente vinculado a la acción de inconstitucionalidad. Y es por eso que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad o la ilegalidad con carácter general de esa norma infralegal, cuando es contraria a la Constitución y las leyes. Sin embargo, este control abstracto no concluye con la expulsión judicial de la norma infractora del ordenamiento jurídico. ¿Mm? Entonces, el control de los decretos, de los reglamentos, de las demás normas administrativas se tiene que analizar con relación a las normas constitucionales y también a la sentencia del TC, que hayan estimado o que hayan desestimado la declaración de una ley como inconstitucional. ¿Mm? ¿Nos damos cuenta? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Ahora, ¿qué es lo que señala el Código Procesal Constitucional respecto a la legitimación procesal activa? Como lo veníamos indicando desde el inicio, cuando estábamos conversando un poco respecto a la naturaleza, que cualquier persona puede interponerla. Entonces, aquí le encontramos un aspecto de dimensión subjetiva por parte del actor, pero también le habíamos señalado anteriormente de que existe una funcionalidad que está vinculada a términos de eficacia. Fíjense, las leyes no solamente son expedidas por el legislador, por las normas con rango de ley, ¿no? Tenemos decretos legislativos, decretos de urgencia, ambos provienen del Ejecutivo. Tenemos el caso del reglamento del Congreso, que es el único reglamento con rango de ley. Tenemos el caso de los tratados, que es el que tiene que ver directamente o el Ejecutivo o el Legislativo, y sobre todo el Legislativo al momento de ratificar. Y también tenemos las ordenanzas municipales y gobiernos regionales. Pero tenemos identificados pocos entes que emiten normas con rango de ley. ¿Mm? Pero en el caso de la reglamentación, en el caso de normas infralegales, tenemos múltiples actores que tienen la capacidad de emitir
disposición normativa. ¿Mm? Y entonces, como existen múltiples actores que pueden emitir disposiciones normativas infralegales, eso justifica de que se amplíe también la capacidad, o mejor dicho, la legitimación procesal activa, no solo, como es el caso de la acción de inconstitucionalidad, a ciertos sujetos, como el caso del presidente de la República, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, el 25% del número legal de diputados y senadores, 5.000 ciudadanos. No, había una restricción porque tienes identificados quiénes son los emisores. ¿Mm? Pero en este caso no. En este caso hay muchos entes que emiten normas infralegales. Y como una medida para proteger el orden constitucional, para poder salvaguardar valores supremos, no solo del Estado, sino también de la sociedad, la legitimidad se amplía materialmente y es mucho más general. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros encontramos una justificación adicional. Entonces, ¿pueden demandar ciudadanos extranjeros residentes en el país? ¿Pueden demandar personas jurídicas nacionales y extranjeras? ¿Pueden demandar personas jurídicas estatales de derecho público? Mm, Entonces, aquí sí encontramos otros espacios. Así, sí las encontramos. Y la norma señala de que no hay una restricción por ese lado. Mm, No hay una restricción, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dicho así, yéndonos al otro lado, a la otra orilla, hablando de la legitimación procesal pasiva, obviamente aquí nos encontramos ante un órgano emisor de la norma, que pueden ser muchos órganos emisores de normas. Entonces, ya yendo al tema del órgano jurisdiccional competente, ¿no? Aquí nosotros sabemos de que el Poder Judicial es competente para conocer de los procesos de acción popular. ¿Y quién actúa como acuo? Pues las salas de la Corte Superior. Debería ser una sala de derecho constitucional. Si no hay sala de derecho constitucional, una sala civil. Y si no hay una sala civil, una sala mixta. Y, lógicamente, también teniendo el criterio de la especialidad de la norma, ¿no? Porque podríamos encontrarnos frente al caso de que se trata de una norma de carácter tributario, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de carácter muy especializado en ámbitos comerciales. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Por eso hay un criterio de especialización. Bueno, también está vinculado a las salas de turno, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay que tener en cuenta de que, como habíamos mencionado, se trata de dispositivos normativos que tienen múltiples emisores, o pueden ser muchos emisores. Podríamos encontrarnos frente al cuestionamiento de constitucionalidad de una norma que emitió un gobierno regional. ¿Mm? Entonces, aquí que encontramos que cuando se trate, de normas de carácter nacional, pues la primera instancia será la sala que corresponda de la Corte Superior de Lima. Y cuando se trata de normas digamos, de ámbito regional o de ámbito local, será la Corte Superior del Distrito Judicial, ¿no? De alguno de los 34 distritos. ¿Para qué? Para que en ello se cumpla el principio de doble instancia. Porque a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, la acción popular sí cumple con este principio de doble instancia, siendo una sala la primera instancia y la segunda instancia la famosa Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. ¿Mm? Muy bien. Ahora, hoy se ha logrado establecer por uniformidad que el plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe los 5 años, luego de publicada la norma. Esa es una de las novedades, ¿no? Del tribunal, perdón, del nuevo código, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta otro aspecto
que a mí me parece importante. El tema de la inadmisibilidad, el tema de la improcedencia, ¿no? Pero antes de ello, hay que tener en cuenta una cosa respecto a la prescripción. Esto no impide el acaecimiento luego de la prescripción de fenómenos jurídicos contrarios a la norma viciada. Uno, su derogación por la autoridad administrativa o que se derogue por una ley. Entonces, ¿qué pasa? También hay otro factor, que los jueces pueden hacer uso del control difuso de las leyes. Y eso es en concordancia del artículo 138 de la Constitución y el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Mm. Entonces, el hecho de que no se haya expulsado de la norma a través de una acción popular, eso no evita de que se pueda aplicar control difuso luego. Claro que los efectos no serán erga omnes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? A propósito de los efectos. El artículo 81 señala de que las sentencias que se emiten pueden determinar una nulidad con efecto retroactivo de las normas que se impugnan. Pero eso se tiene que señalar de manera específica en la sentencia. Por eso el 81 señala, en tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo, pero tiene necesariamente que detallarse ese efecto retroactivo. Y eso es lo especial, ¿no? Ahora, decíamos que queríamos hablar un poco acerca de la inadmisibilidad o improcedencia. ¿Mm? ¿Cuándo no procede? Cuando se interpone, pues, después, a propósito de la prescripción, de transcurridos los 5 años. ¿Mm? Y además, eh, bueno, esto es porque se sanciona la falta de cuestionamiento de la norma, ¿no? Esa falta de intencionalidad de cuestionar su constitucionalidad. Y obviamente es coherente con la seguridad jurídica respecto a la vigencia de la norma, ¿no? Pero como decía, eso no quiere decir de que no se pueda aplicar control difuso. Y otro aspecto que es importante mencionar es lo concerniente al hecho de que cuando se interpone la demanda de acción popular contra una norma respecto de la cual ya ha habido un pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? O sea, que se basa en la misma infracción. Ahí nos encontramos ante un supuesto de cosa juzgada, ¿no? Entonces, en este caso debemos precisar que no solo deberá declararse improcedente la demanda, porque si existe otra sentencia de acción popular que se pronuncie sobre el fondo, ¿no? O también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Que hay sentencias de inconstitucionalidad o sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional que ya se hayan pronunciado sobre el fondo de lo pretendido. Muy bien. Algo que había omitido, por cierto, respecto a la legitimidad activa, ¿no? Cuando se dice cualquier persona, también hay que tener en cuenta y no olvidar que todos los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Pueden interponer acciones. Más aún la Defensoría del Pueblo. ¿No? Más aún la Defensoría del Pueblo. Muy bien, entonces, bien, eh, vamos ahora con el tema de, del- de las innovaciones, ¿no? Bueno, hace un rato mencioné el artículo 87 en cuanto a la unificación del plazo de prescripción, ¿no? Son 5 años a partir de su publicación. Y además, lo concerniente a la procedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos de la norma. Ahora, ¿qué significa esto? Que si en primera instancia he logrado una sentencia favorable, en segunda instancia, si que se impugna por la entidad demandada, la sentencia de grado, ¿no? Podría, eh, eh, si fuera favorable la demanda, interponerse una cautelar, ¿no? Y además se ha suprimido la participación del Ministerio Público porque podía emitir un dictamen respecto a, recordemos que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, ¿cierto?
podía emitir un dictamen, pero bueno, era un dictamen no vinculante. Hoy en día ya se ha suprimido la participación del Ministerio Público. ¿Mm? Entonces, esas son algunas innovaciones, ¿no? Si en primera instancia se declaró fundada, en segunda instancia, pues tú puedes interponer una cautelar para que se suspendan los efectos jurídicos, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de hablar de eficiencias, sí me interesa comentar un poco del trámite. ¿Mm? Eh, la acción popular se tramita conforme a lo que se ha señalado en el código. Se interpone la demanda, se designa la sala, eh, y en el escrito de demanda, pues tendré que señalar el nombre, ¿no? Los datos del demandante, ¿no? Si se trata de persona jurídica, se tendrá que indicar los datos registrales, ¿no? Adjuntar el poder, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente la expresión de la norma objeto de la demanda. Por ejemplo, si ha publicado, no, si ha sido publicada, ¿no? Se tendrá que indicar qué día, qué mes, qué año, ¿no? Y se acompaña con la copia simple de la publicación, por ejemplo, eso es importante. Además de que habrá que señalar si se trata de total o parcial, ¿no? Cuáles son las normas del cuerpo normativo en cuestión que estarían contraviniendo la constitucionalidad. Y además, obviamente, ya en la fundamentación fáctica, cuáles son los motivos que sustentan la acción. Ahora, si bien es cierto que la demanda no puede ser rechazada, ¿no? Por el personal del juzgado, el código obliga a que exista una verificación, ¿no? De los requisitos de forma, y para ello, pues, la sala se pronunciará sobre su inadmisibilidad, ¿no? Dentro del plazo de 5 días, ¿no? Y en caso que se resuelva, se precisará, pues, el requisito incumplido, el plazo para subsanar y ello. Ahora, la resolución que admite la demanda se publica junto con una, digamos, una resolución sucinta de los hechos de la demanda por una sola vez en el diario oficial, si la demanda se promueve en Lima. ¿Mm? O si fuese en otro distrito judicial, en otra provincia, ¿no? Si fuera de carácter general o, perdón, regional o local, va a ser en el medio de comunicación de publicidad del distrito judicial que corresponda. ¿Mm? Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Mm? Ahora, el procurador de la entidad demandada tendrá que responder la demanda, tendrá que contestar la demanda. Por ejemplo, si la norma ha sido expedida con la participación, y hay algunos temas, ¿no? Si la norma ha sido expedida con la participación de más de un órgano emisor, se va a notificar al órgano de mayor jerarquía. Y si se trata de órganos de igual nivel, la notificación se va a dirigir al primero que suscribe el texto normativo. Em, si la norma, ¿no? hubiese sido emitida por el Ejecutivo, el emplazamiento se hace a través del ministerio que la refrenda. Y si fueran varios los ministerios que refrendan, por el que haya firmado en primer término. Y supongamos, supongamos que el órgano ya no existe, pues habrá que notificar al órgano que asumió sus funciones. ¿Mm? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, el auto admisorio, ¿no? Ese acto, esa resolución que se emite, ¿no? Para correr traslado, para emplazar al demandado, ¿no? Además de conceder el plazo para contestar, ¿no? Eh, también señala, ¿no? algunos elementos importantes, ¿no? que están vinculados al hecho de que a partir de la notificación, el órgano tendrá que contestar con los mismos elementos de carácter fáctico y jurídico. Perdón, un momentito.
del sujeto activo. Disculpe. Listo. Ahora, hay que tener en cuenta otro punto, ¿m? Respecto al desistimiento. Se entiende que en estos temas, como se trata de asuntos abstractos, no hay desistimiento. En los procesos constitucionales no lo hay. Porque la demanda de acción popular no está dirigida a promover, más aún, la defensa de los intereses particulares, sino más bien a promover la tutela de un interés general, ¿no? A través, pues, de la defensa de la constitucionalidad, a través de la legalidad de las normas infralegales. Y entonces, por ello, una vez admitida a trámite la demanda, una vez habilitada la competencia de la sala correspondiente, queda inexorablemente constituida esa relación jurídico-procesal. Muy bien. Ahora, ya entremos un poco a deficiencias, ¿no? Veamos. A mí me parece lo que les decía al inicio, ¿no? Que se haya suprimido la procedencia del control previo de constitucionalidad y legalidad, ¿no? Que eso se generó con la derogación de la 24968, ¿no? Y esto se podía interponer incluso contra normas reglamentarias, lo decíamos al inicio, ¿no? Que no han entrado en vigencia. Entonces, aquí me parece que existía una posibilidad de profundizar sobre el control a priori de constitucionalidad tan inexistente, o inexistente, mejor dicho, de forma total en nuestro país. Otro, hay que tener en cuenta que hay vías autónomas, ¿no? Para poder proteger bienes jurídicos tutelados. La acción popular permite la tutela del principio de jerarquía del ordenamiento jurídico, y es por eso que corresponde a una tipología de control concentrado y abstracto de constitucionalidad de las normas reglamentarias. En cambio, en el contencioso administrativo, presentamos a un proceso de control jurisdiccional de actos administrativos sobre un caso particular, sobre un caso singular que hayan causado Estado, ¿no? No supone la tutela judicial inmediata que sí existe en los procesos constitucionales. Por eso buscamos en el contencioso administrativo la nulidad de resoluciones, ¿cierto? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, hay que tener en cuenta además que en estos casos de los contenciosos administrativos, el artículo primero precisamente señala lo siguiente, ¿no? La acción contenciosa administrativa, ¿no? Que se encuentra prevista en el 148 de la Constitución, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial. ¿Respecto a qué? Respecto a las actuaciones de la administración pública. Están sujetas al derecho administrativo. Y además añade a la efectiva tutela de los derechos y de los intereses de los administrados, ¿no? Entonces, volvemos, ¿no? Hay un control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración pública que resuelven casos singulares, ¿no? Que no vulneren o no amenacen el contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Que se tramita en el contencioso administrativo, y cuando se afecta el contenido constitucionalmente protegido, el ámbito jerárquico constitucional, pues ahí nos encontramos ante la posibilidad de la acción popular. Bien, son dos situaciones que hay que tener muy claras. Ahora, la naturaleza del proceso de acción popular excluye el ejercicio o la necesidad material del control difuso en un procedimiento administrativo. En realidad no, ¿no? Porque si no, pues admitiríamos, ¿no? O legitimaríamos la actuación de funcionarios administrativos que deciden aplicar una norma de carácter legal que lesiona derechos fundamentales. Entonces, en sí mismo, esa es una opinión personal, supone una anomalía inadmisible, por, sobre todo por el carácter vinculante de las disposiciones constitucionales, ¿no? Y que incluso afectan la totalidad de la justicia administrativa. Mm. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es más, ¿no?
Como bien sabemos, hay una restricción respecto al control difuso administrativo que se fijó en el precedente emitido por el Tribunal Constitucional años atrás, ¿no? Y sobre el cual ha habido observaciones por parte incluso del órgano supranacional, ¿no? Entonces, a mí me parece, y esto era porque no se podía realizar la consulta ante la Suprema, más aún si no nacía de, de un factor de carácter, si no se establecía ese control difuso por parte de un ente del Estado, algo que podría haberse solucionado de otra forma, pero bueno, no se hizo de esa manera. Ahora, volviendo a los otros aspectos, ¿no? Cuando hablamos de conflicto de normas, hablamos de un control de legalidad de los reglamentos y de toda norma general, de un rango inferior a la ley. Eso es principio de legalidad. Pero otra cosa es el principio de constitucionalidad de las leyes, que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional. ¿Mm? Ahora, no olvidemos que los principios, citando a Working Alexi, son mandatos de optimización, son normas que permiten, o sea, que no son sí, sí ni no, son posibilidades jurídicas, permiten contribuir a optimizar una regla. Las reglas sí, son invariables. Para que una regla se cumpla, se tiene que cumplir taxativamente. Si no se cumple, si no se ha cumplido taxativamente, entonces estoy en una infracción reglamentaria. ¿Mm? Entonces ahí hay que entender de que existe una diferencia. ¿Mm? Y es por eso que hay ciertas reglas que podrían taxativamente contravenir un contenido constitucional o contravenir un mandato de optimización, que es un principio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un conflicto entre dos normas reglas, jerárquicamente distintas? ¿No? Pues la de mayor jerarquía va a dejar sin efecto la de menor jerarquía, porque hay un principio de jerarquía normativa, ¿no? En el caso de que la Constitución entre en conflicto con la ley, se entiende que la ley inconstitucional o infraconstitucional es inválida, ¿no? Es ineficaz. Es más, no debió expedirse, pero se expidió. ¿Qué se necesita? Se necesita corregir ello. ¿Cómo? La acción popular es una válvula de escape. Pero ¿qué pasa cuando tenemos colisión entre dos normas principio, ¿no? Pues uno de los principios cede ante el otro. Y eso no significa que ese principio pues sea declarado inválido, ¿no? O que ese principio sea menos, o que ese un principio sea desplazado. Recordemos, ¿no? El principio de legalidad prima sobre la jerarquía administrativa. Entonces, hay una preferencia de un principio de constitucionalidad, por ejemplo, sobre el principio de legalidad. No es que desplazamos la jerarquía administrativa o no es que desplazamos la legalidad, claro que no, sino que hay un principio de legalidad y un principio de constitucionalidad que van a operar en casos indistintos frente a contextos problemáticos que nos ayudan a dotar de mayor sentido y protección a un objetivo mayor, que en este caso es la constitucionalidad de una norma. Ahora, en el caso, tenemos un conflicto entre una norma principio y una norma regla. Pues una regla es soslayada cuando en un caso concreto el principio opuesto pues tiene un mayor peso que el principio que apoya la regla, ¿no? Por ejemplo, tienes el principio de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y tienes por otro lado el principio de persecución de los intereses de la comunidad, el bien común. Tienes allí una norma principio y una norma regla. ¿Mm? Nótese entonces de que frente a ese tipo de situaciones se tiene que elegir pues la norma principio. Ahora, ¿cuáles son los elementos para la determinación del principio aplicable, ¿no? Y eso es importante también. Pues el primer presupuesto es el carácter auténtico del órgano o del tribunal administrativo, cuya herramienta o qué herramienta de garantía de los derechos del administrado y de límite a los ejercicios excesivos del poder. O sea, ese es el primer presupuesto.
Y el segundo, pues la protección de los derechos fundamentales. Y un tercer presupuesto, ese carácter manifiestamente inconstitucional de la norma a aplicar. Entonces, tres presupuestos. Primero, el carácter del órgano. ¿Mm? Segundo, la protección de los derechos. Tercero, la manifiesta inconstitucionalidad de la norma a inaplicar. Y así nos percatamos cómo determinar el principio aplicable. ¿Mm? ¿Cuál de esos principios? ¿El de legalidad? ¿No? Como vemos acá. ¿El de legalidad o el de constitucionalidad? ¿El de legalidad o el de jerarquía administrativa? ¿No? O, en este caso, el principio de protección de los derechos fundamentales o el principio de persecución de los intereses de la comunidad. Bien común. ¿Mm? Entonces, respecto al principio de legalidad, el principio de legalidad, bien sabemos todos que es un principio rector, ¿no? Es un principio de organización del Estado y limita esa posible arbitrariedad, esa unilateralidad, ese abuso de poder de todo ente del Estado. Por eso es que el principio de legalidad es un límite formal, pero también un límite material de la actuación y cómo ésta se relaciona con los administrados en general. Y es por eso que es relevante. Entonces, bajo el principio de legalidad, pues nosotros nos encontramos ante facultad, una facultad de inaplicar dispositivos reglamentados porque no son conformes con otras normas de mayor jerarquía. ¿Mm? Entonces, hay algunos órganos, que es el caso de los tribunales administrativos, que tienen esa posibilidad. Tribunal Fiscal, por ejemplo, ¿no? Que está en el 102 del Código Tributario. Y respecto al principio de constitucionalidad, pues esto es obvio, ¿no? No existe ningún derecho estatutario, digamos, que se encuentre por encima de la Constitución. No lo hay, porque la Constitución es el producto del constituyente en el entendido de que el constituyente es una representación del soberano, bajo la teoría de soberanía popular, ¿no? Entonces, ese es el significado del principio de legalidad, ¿no? Que se reduce en esta frase de Otto Bachov. El control de la legalidad de la administración significa hoy, al mismo tiempo, control de constitucionalidad de la administración. Y significa que también se controla la administración sobre el cumplimiento del sistema de valores de la Constitución. ¿Por qué? Porque nos basamos en la idea de que la ley va a sujetar tanto a gobernantes como a gobernados, representantes y representados, autoridades y administrados. ¿Mm? Entonces, ese es el sentido real hoy del control de legalidad. Entonces, hay un poder y un deber de la administración. No es algo facultativo, es un poder y es un deber de la administración de desconocer obligatoriedades de normas infraconstitucionales viciadas, ¿no? Pero en supuestos, lógicamente, de manifiesta inconstitucionalidad de normas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es que un acto administrativo no afecte una norma jerárquica de mayor jerarquía o una norma constitucional y, en consecuencia, no se afecte un derecho fundamental. Por eso hablamos de que estamos frente a un factor de garantía. Es un factor de garantía de que todo el ordenamiento jurídico administrativo se encuentre vinculado a la Constitución y la ley. Porque caso contrario, pues serían cuerpos normativos diferentes y eso, lejos de contribuir a la seguridad jurídica, generaría como resultado una situación totalmente caótica. Por eso cuando en el positivismo metodológico, ¿no? Kelsen hablaba sobre validez, validez no es no está vinculado a la aceptación, ¿no? La validez está vinculado a que se haya cumplido con un procedimiento, que se haya establecido taxativamente en la norma. ¿Cómo lo encontramos, por ejemplo, no? Bueno, aquí, principio de supremacía constitucional, artículo 51. Por ejemplo, ley del procedimiento administrativo general, artículo cuarto, ¿no? Principio de legalidad. ¿Mm? Y lo concerniente a la nulidad de actos administrativos que está en el artículo 10, ¿no? La ley de procedimiento administrativo general. Ahí encontramos una cadena ejemplificante.
Ahora, algunas bases jurisprudenciales interesantes, bueno, tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, el caso de reforma del régimen pensionario, ¿no? Que a foja 156 se ha señalado, ¿no? En los supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la administración no solo tiene la facultad, sino el deber de desconocer esa supuesta obligatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución. Eso tiene que ver con la doctrina constitucional. La Constitución es una norma de aplicación inmediata, porque es una norma jurídica vigente y eficaz. ¿Mm? Muy bien. Y, por ejemplo, ¿no? Ante una norma que consagra una arbitrariedad, ¿existe una obligación a aplicarla? No. Es más, los mismos pronunciamientos administrativos lo han señalado. Y aquí se los voy a compartir luego esta diapositiva para que luego puedan revisar. Tenemos el caso Testigos de Jehová, Tribunal Fiscal, expediente 5229, año 96, 5446, 96, en el 97 también. Y el caso Panamericana Televisión, que fue es una resolución interesante de hace más de 24 años expedida por el INDECOPI. Notes entonces esas particularidades. Y por último, el tema de la titularidad, ¿no? Hay un factor allí de que hay ciertos funcionarios que están sujetos a reglas de independencia, autonomía, a accountability, que es la rendición de cuentas clara, y por lo tanto no pueden fácilmente convertir su discrecionalidad en arbitrariedad. O sea, de ser un funcionario que se encarga de constatar la adecuación de las normas administrativas, ¿no? Estas a las normas legales, también se convierte en un protector de derechos fundamentales. Y no solamente de derechos fundamentales de un solo sujeto, los derechos fundamentales de toda una comunidad jurídica. Y eso es algo que nosotros tenemos que resaltar. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, yo agradezco enormemente a nuestros amigos del portal jurídico El Diario del Abogado y también al ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca por darme la oportunidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes esta noche. Muchísimas gracias, un enorme gusto. A sus órdenes.